Para comenzar con esta segunda parte de Lost Media Japón, vamos a tratar 4 casos de Lost Media relacionados a un mismo acontecimiento, el conocido terremoto ocurrido en México en 1985. Pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Empezamos con la saga de Godzilla, la cual llegó a estrenar más de 28 películas entre sus primeras 3 etapas, aunque siendo muchas las que tuvieron un doblaje latino en algún momento que actualmente está perdido. La mayoría de estos son los realizados en sus primeras películas, menos con la primera, que no recibió un doblaje en sí. Aparte de muchas otras, siendo hasta el año 1985, específicamente hasta la película El Retorno de Godzilla, estrenada un año antes donde podemos hacer este conteo, perdiéndose 3 doblajes aproximadamente. Pero, ¿por qué digo esto? Lo digo porque realmente no se sabe cuántos doblajes se perdieron en el terremoto, pero por algo digo eso. Ultraman fue una muy conocida serie japonesa de mediados de los 60 y que a finales de los años 70 fue doblada en México, transmitiéndose en varios países como El Salvador, Argentina, Perú, Chile y, pues, el mismo México. Aunque lamentablemente debido al terremoto, muchas de las cintas de la serie se perdieron, aunque, por suerte no se llegó a perder todo, recuperándose 16 episodios de los 39 que se tenían de la serie con doblaje latino, y encima con varios de los que ni se sabe cuál fue su título en español. Señorita Cometa, una serie basada en un manga y transmitida en Japón en 1967, tuvo un doblaje supuestamente en 1971, siendo pasada canal por canal mientras pasaban los años, y recibiendo una popularidad bastante grande, aunque perdiéndose en el terremoto 14 años después, y salvándose de este únicamente 4 episodios. Y para terminar con esta parte del video voy a hablar de un caso bastante curioso. Los cuentos de Pepito, o también llamado como Pepito y el dinosaurio, fue una película de Doraemon originalmente llamada El dinosaurio de Nobita y estrenada en 1980, que tuvo un doblaje latino por parte del estudio Sisa Oruga, conocido más que nada por la infame traducción que se le dio a los personajes de la misma, teniendo a Doraemon como Robotín, a Nobita como Pepito, y bueno, ustedes ya me entienden. Igual, esto tiene una explicación, siendo que los nombres provenían realmente de la versión doblada en italiano, y básicamente trayendo una pésima traducción en sí. Aunque como seguro se darán cuenta, esto, junto con otros documentos y cosas referentes al doblaje, se perdieron en el terremoto, conservando muy poco de esto. Y ahora sí, sigamos con el video. Otro caso conocido de Lost Media japonés es el de Pink Crows, una banda ficticia producida como un proyecto paralelo con el dúo Nobody. Pink Crows lanzó 3 sencillos con 6 canciones en total en 1985, aunque siendo lo único que hicieron en sí durante su actividad, aparte de lanzar 2 videos musicales creyéndose como uno en un inicio y de los cuales existen algunas capturas, pero no mucho más que eso, quedando en solo capturas de ciertas revistas y poco más. Aparte de una posible emisión relacionada al grupo ocurrida en el programa Music Tomato Japan, aunque sin tenerse más que publicaciones de gente que afirma haberlo visto y poco más. La típica. Actualmente se tiene toda su discografía debido a que el usuario Ravenworks compró todo lo relacionado al grupo, pero no mucho más que sus canciones, quedando sus videos musicales completamente perdidos. Hokuto no Ken fue un anime realizado por Toei y transmitido entre 1984 y 1988, siendo un anime que duró bastante tiempo al aire y hasta teniendo una película en 1986, de la cual solo se tiene su versión censurada. La cosa es que la serie en sí, al igual que la película, tenía demasiada violencia, siendo algo por lo que Toei tuvo que censurar bastante de la misma, ya que, bueno, era transmitida siempre por la media tarde y ya se imaginarán cómo eran las series que sí se podían transmitir a esas horas del día. La cosa es que con la película pasó algo similar, aunque esta sí pudo exhibirse en cines con toda la violencia, la sangre y así, pero la cosa se complicó cuando se lanzó en VHS. Ahí la censura fue bastante jodida, removiendo totalmente la sangre, desenfocando en ciertas partes, usando filtros y bueno, básicamente la demacraron en ese sentido, exceptuando los VHS lanzados en Italia, los cuales fueron comercializados sin censura alguna y siendo estos de los que se pudo recuperar parcialmente su versión sin censura, aunque no mucho más que eso. Y aún así, estando la película completa y subida por Xnext, con varios subtítulos y con las pocas escenas que se pudieron recuperar sin censura juntadas ahí. Por si la quieren ver, voy a dejárselas en la descripción. お前はもう死んでいる。何？
Esta es una película basada en el manga Gegege no Kitaro, siendo un proyecto no oficial realizado por fans del manga en una empresa llamada La Moon, y no por la productora del anime en sí, contando con la aprobación del creador de la franquicia, Shinjiro Mizuki, siendo realizado con un estilo de animación bastante simple y limitado llamado Dynavision, y siendo proyectada para varias audiencias privadas, aunque se desconoce su fecha exacta de estreno, aparte de si se llegaron a vender VHS de la misma, según algunas afirmaciones, teniéndose únicamente algunos folletos y revistas con capturas del filme, aunque se sospecha que al ser una producción que no fue completamente autorizada en sí por su casa productora original, capaz que eso haya limitado su estreno, o bueno, que eso limite que la misma se estrene en la actualidad. Este es un caso que fue bastante conocido, más que nada en el fandom yankee de la Lost Meyer, aparte de conocerlo personalmente por el canal Sakira Millet hace algunos años. Si estás viendo este video, porfa, quiero que sepas que te admiro demasiado. El caso es que de julio a septiembre de 1989 se encontró un juego de NES en el catálogo de Play It Again llamado Yeah Yeah Babies 1, un título bastante extraño para un juego en sí, recortándolo a Yeah Babies 1 un mes después y apareciendo más y más por enero de 1990. Se dicen cosas como que este juego era un tipo de trampa relacionada a derechos de autor, con el que se tenía una evidencia por si alguna otra revista copiaba la lista, o también teniéndose como un tipo de relleno, o como una broma entre la gente entendida del tema, siendo esta broma completamente desconocida por el público, o bueno, como simplemente un juego sin licencia. Un juego trucho, teniéndose en mente juegos como Baby Boomer, realizado por Color Dreams, del que capaz se usó para ponerle este título y listo, no hacerse más problemas, viva la Pep. Aparte de que capaz haya sido un juego completamente original por parte de las compañías que pusieron el anuncio, teniéndose también como posibles candidatos a Super Pitfall 2, respuesta a una mala traducción del japonés, teoría hecha por un usuario de la página Nintendo Age, aunque también teniéndose otro juego como una teoría más aceptada de lo que realmente fue Yeah Yeah Babies, siendo este el juego Rai Rei Kyonjishu Baby Kyonji no Amida Daibouken, siendo el resultado de una supuesta mala traducción y poco más. Teniéndose por sabido que el juego es falso, pero igualmente teniendo un legado que en el 2022 le permitió a la desarrolladora Rick Games lanzar Yeah Yeah Babies 2, un juego con un aire a lo que supuestamente era la trama del juego original, teniendo como protagonistas a zombies chinos y usando como influencia estética al juego ya mencionado anteriormente, Rai Rei Kyonjishu Baby Kyonji. Muchos seguramente conozcan a esta película por el infame meme de ¿La puta? La puta es una isla. Swift escribió sobre la puta. Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios ojos. La puta. Aunque a pesar de todo, siendo una muy buena película que muchos fans de la misma esperan cuando la pasan contadas veces por televisión. Aunque para los que no sabían y para los que vieron la peli original en sí, esta supuestamente tuvo un final alternativo que actualmente está perdido, siendo algo que con el paso de los años se convirtió en una leyenda urbana bastante difundida en Japón, siendo que hasta tiene su propia mención en la Wikipedia japonesa. Este final consistía en una mezcla de animación e imágenes fijas sin diálogos, habiendo solo subtítulos que contaban lo que iba pasando. La cosa es que en el 2007 se tuvieron las supuestas primeras pruebas de que este final existió, con varias fotos subidas a la red social Mixi. Estas fotos fueron tomadas, supuestamente, durante una de estas emisiones por la tele, siendo que a pesar de ser fotos de muy mala calidad, mostraban una evidencia de que este final existió, con capturas de la película original y con otras capturas de las que realmente se tenía curiosidad debido a que nunca pertenecieron al filme en sí, siendo apoyada por las personas que, como digo, supuestamente, vieron ese final alternativo en su día. Por muchos años se encontraron varias grabaciones de la tele que no incluían este final, pero que igualmente se tomaban en cuenta, hasta llegando a ofrecer una recompensa de 50.000 yenes, siendo $334 aproximadamente, o 117.000 pesos argentinos. Dios mío, cómo se nota que nos estamos yendo a la mierda. Y eso si había alguna persona en sí que encontraba pruebas en fotos o videos relacionadas al final. O hasta 70.000 yenes si es que se llegaban a encontrar una grabación completa de la película con comerciales y todo. Che, me parece que está pidiendo mucho, pero bueno, son japoneses, o sea, no lo juzgo. Con el tiempo se lograron encontrar los orígenes de dos imágenes, las cuales eran pertenecientes a escenas de la película y a un arte conceptual, siendo el origen de las otras tres imágenes completamente desconocido. Y aunque a pesar de que un miembro del estudio Ghibli desmintió todo tipo de teorías sobre un final alternativo, los fans no pararon,
siguiendo las teorías y siguiendo en un tema de debate que seguramente pare cuando todas las transmisiones habidas de la película se encuentren. ¿O no? Voy a ser breve en esta, porque seguramente muchos conozcan la película de Midori, la niña de las camelias, una película bastante desagradable que fue realizada de manera completamente independiente por Hiroshi Arada en 1992, aunque estando en producción desde 1987, debido a que ninguna productora iba a aceptar hacer una película en base al manga Shoko Tsubaki, manga del que obviamente esta película está basada, estrenándose con una duración de solo 52 minutos y siendo destruida cuando la cinta regresó a Japón después de emitirse en varios países, aunque por suerte, o desgracia de todos, Arada poseía un duplicado de la misma, aunque unos años después y con su descontento provocado por el gobierno que le exigía hacer una versión censurada para poder estrenarla en cines. En el 2008 la compañía francesa Cine Malta lanzaría un DVD de la película con una duración de 48 minutos, 4 minutos menos que la película original, formándose una extensa teoría en la que se decía que la versión original había sido totalmente destruida y que desde ese momento mucha gente empezó a buscar la supuesta versión sin censura. ¿Cómo se nota que la gente tiene demasiado tiempo libre para ponerse a hacer estas pelotudeces? Al final tuvieron que pasar 12 años para que el mismo Arada confirmara que sí, la versión sin censura nunca existió, y que en el 2013 logró rescatar una copia de la cinta original que estaba en buena calidad, siendo esos 4 minutos faltantes introduciendo a la productora del filme. Y sí, solo por 4 minutos de intro hubo tanto barullo por más de 12 años. Dios mío. Kompu Movie es una película lanzada directamente a VHS, realizada por Osamu Sato, en la que se incluye una serie de videos musicales hechos con computadoras Amiga y Macintosh, siendo bastante raros a mi parecer. Este VHS solo podía ser comprado a través de la compañía, sin distribuirse en ningún otro lado. Una cosa curiosa es que el primer trabajo musical de Sato fue en Objectless de 1983, aunque con el tiempo fue trabajando en bandas sonoras de videojuegos, llegando a componer en 1998 la banda sonora de juegos como LSD. Una cosa de locos. La cosa es que solo se tienen algunos videos pertenecientes a Kompu Movie, aunque estos no están completos, siendo 4 de los 6 videos pertenecientes a este los que se pudieron encontrar en internet por medio de varias entrevistas que se le hicieron con el tiempo a Arada, aunque no mucho más que eso. Y ahora vamos a hablar de un anime que decir que me gusta es decir bastante poco. Es uno de mis favoritos. Y en este caso hablo de Urusei Yatsura, transmitida a principios de los 80s y teniendo un remake hace unos pocos años. La cosa es que hace unos años se formó un rumor de que este había recibido un doblaje latino, y que este se transmitió por canales mexicanos como varios de Televisa. A partir de ahí la investigación comenzó, empezando que por enero de 2008, en el blog de Vélez y Huerta, se había publicado un anuncio confirmando la muerte de un tal Alejandro Illescas, y viendo todas las series en las que participó, encontramos a Urusei Yatsura como una de esas. Aunque lamentablemente estos son solo datos erróneos, teniendo otros datos completamente inventados publicados en el 2007, aunque también confirmándose que la actriz Araceli de León hizo la voz de Loom en español, y diciéndose también que este se perdió en el terremoto de México anteriormente mencionado, aunque también contrastando con otros que mencionan que este fue transmitido en los años 90, junto con otros doblajes hechos para sus películas. En resumen, la cosa es que hubo y siguen habiendo varias contradicciones con respecto a los actores de voz, fechas de emisión y bueno, con todo. Así que por ahora no se puede decir ni que existe ni que no existe, simplemente y por ahora va a quedar como un misterio sin resolver. Al igual que con este comercial, siendo bastante popular y recreado con el pasar de los años, y supuestamente transmitido entre 1996 y 2003, tratándose de una leyenda originada en el 2004 en sitios japoneses como 12H, basándose en un supuesto anuncio transmitido a altas horas de la noche, en el que se podían apreciar 2 figuras humanas hechas de un tipo de bruma blanca, y que éstas están paradas en medio de un cruce de trenes, desvaneciéndose después de varios segundos y apareciendo de nuevo, y después alternándose y así. Apareciendo un texto en la pantalla, mientras otros decían que era una voz en off, que decía: cada 2 segundos alguien muere en el planeta Tierra. Todas estas teorías respecto al anuncio son divididas,
respecto a que no todos se ponen de acuerdo con cuál fue la verdadera duración del mismo, ni qué era lo que realmente aparecía en este. Por ahora solo hay 2 recreaciones del mismo hechos en base a los comentarios antes mencionados, aunque igual es una historia bastante interesante de investigar, siendo que en el caso de haber sido una publicidad real, ¿cuál fue realmente la intención de transmitir esto? ¿Qué se quería conseguir a cambio? Ni idea, o sea, lo único que sé es que, sea falso o no, va a quedar como una de las leyendas urbanas más importantes de internet. El 8 de julio del año 2000 se estrenó la tercera película de Pokémon, aunque algo curioso de esto fue su guión, siendo completamente distinto al primer borrador de este que se había hecho entre 1998 y 1999, tardando más de 6 meses en escribirse por Takeshi Yudo, aunque siendo rechazado, algo sabido por él debido a la forma en la que este estaba escrito, alterando gravemente la visión del mundo Pokémon, y siendo demasiado complicado en general. Un tiempo después, Takeshi mencionó en su blog que un tal Su le compró el guión por 1.000 millones de yenes aproximadamente, aunque este tal Su nunca volvió a aparecer en internet. En 1999, Rowan Atkinson fue entrevistado de manera exclusiva por un canal en Japón, actuando de su reconocido personaje de Mr. Bean y en ciertos casos traduciendo falsamente el japonés y otras cosas hechas obviamente con un tono bastante cómico y absurdo, aunque después de estar en la ya mencionada entrevista nunca volvió a Japón hasta el día de hoy. De esta entrevista solamente se puede encontrar un fragmento en un documental que fue realizado unos años después. Uno de los llamados creepypastas más conocidos de internet es Jeff the Killer, mencionado hasta hoy en día, aunque algo que no conoce mucha gente es que esta creepy surgió de un foro japonés llamado dl3.n1e.jp el 24 de julio de 2005, siendo la aparición más antigua que se tiene de este, surgiendo en noviembre de ese año por la página Omega Volt, la primera aparición conocida del personaje. Con el paso de los años llegaron a haber varios aportes en foros japoneses, en videos de YouTube de la época, como en NNN Ingioso, donde se incluiría por primera vez la imagen, subido en agosto de 2007. Un año después, el usuario de Newgrounds, Killer Jeff, publicaría la imagen Jeff the Killer 2, aclamando ser una foto suya y de ahí surgiendo la creepypasta, junto a un video subido en octubre de ese año, donde se cuenta una historia basada en esa imagen. Aparte de haber teorías sobre una supuesta Katie que en el 2008 publicó una foto en 4chan y que después la editaron a un punto que estaba re desfigurada, y que después la piba supuestamente se suicidó por las burlas y bueno, todas teorías y boludeces que terminaron siendo falsas. Aunque al final se pudo identificar al mismo que subió la foto original en el 2005, estando en Twitter como Miyama, y que este aclaró que la misma apareció por primera vez en Shitaraba, una página cerrada actualmente, y que esta se basaba en una captura de un video donde había una chica asiática en una habitación oscura. Según Miyama, él solo pudo ver el video una vez, sin poder descargarlo, y desapareciendo de internet hasta el día de hoy. Este es un corto bastante interesante exhibido por Nintendo en 4D, aunque hace más de 17 años. Algo que me pareció curioso, por lo que decidí investigar más, encontrando que el mismo tuvo una proyección limitada en Japón en el 2006, aparte de doblarse en inglés, estrenándose en un teatro IMAX 3D de Massachusetts, pero dejándose de proyectar al poco tiempo debido a que SimX Eworks, la encargada de distribuirla, aclaró que sus derechos de exhibición habían expirado, sin estar disponible hasta hoy y habiendo solo ciertos fragmentos del mismo. Y para terminar con el video, voy a hablar muy brevemente de un caso más que conocido y que mencioné en un video anterior. Todo comenzó cuando un usuario de 4chan afirmó haber visto un anime llamado Go for a Punch, o también llamado con el tiempo Sake Sanobashi. Todo esto en el 2011, siendo iniciada a partir de ahí una investigación que hasta unos 8 años después parecía interminable, habiendo varias teorías al respecto y hasta aportando a la banda de DICE, ya mencionada en el canal, como una posible candidata, afirmando que esta misma solía hacer videos animados,
siendo algo que con el tiempo concluí que era falso por el video que hice respecto al tema, habiendo más y más teorías y más capturas del supuesto anime, hasta el 2019, donde el mismo usuario que había afirmado haber visto ese anime aclaró públicamente por Reddit que el mismo, aparte de la historia que había aportado, era falsa. Y aún así, habiendo gente que sigue defendiendo la existencia del mismo, aunque igualmente dejando claro todo, por lo que dije anteriormente. Si quieren una explicación más detallada del tema, vean el video de Jake, porfa. Es otro youtuber que admiro bastante y otro de los que me inspiró para hacer realidad este canal. Se los recomiendo. Y bueno, creo que eso sería todo. Seguramente en un futuro hagan más videos relacionados al tema, aunque relacionados a otros ámbitos como videojuegos y pues. También siendo que haya casos que no mencioné, me los pueden dejar en los comentarios para poder llevar a cabo una tercera parte del mismo, aparte de otros países a los cuales les dediqué un video, que a este punto me percato que tendría que hacer un remake de videos como Los Media Argentina, que posta, mi narración ahí es equivalente a si el mismo Charlie García hiciera videos sobre el tema. Siguiendo con el tema, es interesante cómo tanto material de Japón pudo perderse con el tiempo, o el cómo mucho pudo creerse perdido siquiera, perdiéndose mucho tiempo en teorías y demás que al final nunca concluyeron en nada, o peor, que todavía sigan en pie a pesar de todo. Pero bueno, las Los Media es así, o sea, capaz que en algún momento se llega a encontrar algún material que se creía inexistente, o quién sabe. Este medio tiene mucho por lo que sorprendernos, y por muchos años más. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y compartirlo si les gusta lo que subo. Aparte de la campanita que sirve para enterarte sobre cuando subo videos mínimamente entretenidos e informativos. Así que sin nada más que decir, soy Nipril y espero que tengan un lindo día, tarde, noche o lo que sea. O también un buen día, como dije en ese video que subí hace más de 2 años. Y que comenzó con todo esto que alguna vez tuve como algo impensable. Y muchas gracias por los 900 subs, postas, se los agradezco demasiado. Y dale que seguramente en poco podamos llegar a los 1000 y todo gracias a ustedes. Chau.